Buenas tardes, estimada audiencia de este programa Economía para Todos. Un esfuerzo de vinculación del Centro Regional Universitario de la Universidad de Panamá de Azuero, tratando de llevar a ustedes algunos aspectos de la dinámica económica y social regional y nacional como también mundial. Esto es un marco a través del cual queremos aportar conocimiento, aportar elementos para una posible discusión que puede servir para que a su vez como agentes multiplicadores que todos debemos ser de la realidad nacional, queremos pues enfatizar en estos aspectos que precisamente adquieren mucha relevancia a la luz de que en estos momentos el país atraviesa por una situación crítica social y económicamente, producto de muchos aspectos. En primer lugar, nuevamente en el día de hoy les habla el profesor Néstor González. Néstor González, profesor titular de la Facultad de Economía del Centro Regional Universitario de Azuero. Quiero decirles que estuvimos pues en el pasado programa con ustedes el sábado pasado y estuvimos viendo la hipertrofia productiva y las distorsiones socioeconómicas panameñas. Esta hipertrofia productiva se manifiesta pues en el subdesarrollo, en el atraso relativo del interior de sus sectores, de sus instituciones, cosa que nos preocupa y que requiere urgente atención. Entonces, un primer momento en el problema consiste en el análisis diagnóstico de la situación socioeconómica del país. De modo alguno, en el programa anterior no logramos, como no se puede lograr en un programa, señalar un marco tan amplio, sobre todo que se refiere a la evolución histórica de una estructura socioeconómica que va tomando forma a medida que avanza en el tiempo. Entonces, permítame concluir algunas cosas, o mejor dicho, sintetizar los aspectos fundamentales de la intervención anterior para entrar a ver o a vislumbrar opciones estratégicas. Y yo quiero decirles una cosa. Cuando tratemos estos asuntos a largo plazo de la evolución histórica de un país, es evidente que no estamos frente a algo que se soluciona en 5 años, sino a algo que requiere estratégicamente una posición sostenida y continuada de tratamiento y de incorporación en un modelo de Estado. Ese modelo de Estado, no importa que el gobierno venga, suba, de derecha a izquierda, ¿eh? Neoclásico o intervencionista o estructuralista, tipo keynesiano o de orientación cepalina, etcétera, etcétera. Es que necesitamos una orientación de un modelo que se acomode
a la economía dual que se ha venido haciendo cada vez más dispar. Se ha venido acrecentando las brechas existentes y que esas brechas existentes han provocado que en estos momentos, a nivel regional, que es el énfasis en algunos aspectos que nosotros hemos tratado de incorporar sin menospreciar la situación nacional como un todo del sistema económico social nacional. Entonces, en ese marco de elementos, precisamente, es el sistema económico nacional actuando de la manera en que lo ha hecho, en que ha provocado las brechas existentes. Esas brechas existentes nacen de una economía de mercado. No hablemos de economía libre, porque no es libre, porque es evidente que las propias empresas han crecido tanto en muchas áreas que han eliminado el factor competencia en los mercados, porque se trata de monopolios y oligopolios en los cuales la competencia está eliminada o distorsionada o influida, y el concepto de economía libre de mercado ya no es libre. La propia empresa privada, el propio sistema de economía privada, provoca barreras a la entrada de diferentes tipos. Barreras a la entrada que son control de materia prima, economías de escala, alto nivel de inversión para entrar, el know-how, saber cómo, la tecnología, entrar en un área de producción y también de distribución. Entonces, no hablemos de economía libre de mercado, sino de economía de mercado, una economía en la cual las empresas producen y lo llevan al mercado, entonces se distorsiona el sistema de producción y de distribución, y a eso lo llamamos economía libre, pero en realidad no es libre, es una economía de mercado de empresa privada. Entonces ahí caben otras interpretaciones para tratar de mejorar y de equilibrar las distorsiones privadas que han afectado a la economía de mercado. En ese marco de cosas, quiero señalar que Panamá ha tenido históricamente una capacidad de crecimiento elevada. La existencia de la zona del canal antes y ahora del canal de Panamá, una vez que revirtió a manos panameñas, significa tener algo que produce ondas expansivas de desarrollo económico. Es un potencial, es un centro de desarrollo, un núcleo de desarrollo muy grande. Es la columna vertebral del sistema económico nacional y representa la culminación del aprovechamiento de el transitismo por el camino, el perfeccionamiento de la actividad transitista y luego su desarrollo a través de un sistema que tiene una serie de economías externas ligadas precisamente a las bondades que les ofrece la existencia del Canal de Panamá y sus transacciones y todo lo que por ahí sucede y pasa, logístico, de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dinámica de cómo se desarrolla todo el país históricamente a través del aprovechamiento de la posición geográfica, el transitismo por el canal, aspecto que perfila
una economía que tiene claras distorsiones. Esas distorsiones, de eso hablábamos el sábado pasado. Entonces, evidente que ya el Canal de Panamá, sectorialmente, regionalmente y mundialmente, tiene carácter monopólico. Es una estructura monopólica. Y frente a un monopolio, en este caso es el de Panamá, perfecto, porque nos provoca ventajas comparativas. Y de ahí se enhebran toda una serie de actividades de servicios. Actividades de servicios que son características de ese tipo de desarrollo, de ese estilo de desarrollo, el cual se ha creado y se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando a medida que pasa el tiempo. Entonces, hacia los años 70, se crea más o menos por allá el Centro Financiero Internacional, aprovechando pues la ventaja de la posición geográfica, además de todos los aspectos de la existencia del dólar y la estabilidad de la economía panameña producida por el sistema monetario dólar. ¿Ya? Entonces, aparte de todo eso, la existencia, pues, se produce lo que se llama la zona libre de Colón para transacciones de exportación, depósito, etcétera, etcétera. Aparte de todo esto, pues los puertos terminales sirven para la reexportación, etcétera, y generan una cantidad de aspectos que son muy positivos para la economía. Entonces, en la relación que más nos ha estado, en este caso, preocupando, es dentro de la realidad nacional, que la vimos un tanto abuelo de paro, el, el programa anterior nos, nos interesa resaltar el problema interiorano. Como interioranos en este país, el desarrollo del interior está inmerso dentro del desarrollo nacional y como tal debe ser un desarrollo más equilibrado. Ese desarrollo más equilibrado es un desarrollo que obviamente debería producir más niveles de bienestar social y económico a todo el país. Encontramos tremendas diferencias, y ya lo habíamos señalado, que esas tremendas diferencias se traducen en varios aspectos, que la gente se va del interior a Panamá buscando empleo, buscando servicios, buscando mejorar la educación, estabilidad para los hijos, etcétera, etcétera. Y reproduce entonces, eso pues, se produce en desmedro del interior, por cuanto que el interior queda un poco más limitado en cuanto al crecimiento de la población que a las demandas de servicios públicos. Entonces, los servicios y el gasto público se acrecientan en virtud de la migración en el área metropolitana. Y la localización del gasto público es muy importante a los efectos de desarrollar ondas multiplicadoras y expansivas de la actividad económica que produzcan demanda de materia prima, que demanda de recursos humanos, ¿verdad?, en las empresas y que posibiliten el desarrollo local. La gente quiere vivir en el área, no necesariamente irse para Panamá, al área metropolitana, y en muchos casos tener que vivir
con los problemas que hay en Panamá. Enormes problemas. Entonces, en la medida en que la política de desarrollo reoriente el excedente económico que se genera en el área metropolitana, en la economía canalera, si se reorienta en una política sostenida a nivel sectorial, a nivel regional, a nivel institucional y a nivel nacional, proveyendo impactos en proyectos de infraestructura, etcétera, en mayor cuantía, tiende a generar mayor mercado, mayor demanda agregada en el interior y a generar el crecimiento de más empresas a nivel local. Y eso es muy importante para estimular desarrollo y bienestar local. Eso alivianaría el problema de tener que ir a Panamá a estudiar todavía. Mucha gente va del interior a estudiar carreras que en el interior, acá no hay. A buscar servicios de salud, empleo, porque aquí no se genera empleo. El empleo se genera de la producción de bienes o servicios, los cuales demandan materia prima y empleo. Entonces, al existir más demanda en el mercado, pues hay más producción. Y esa dinámica significa desarrollo en un lugar. Entonces, en ese aspecto, queremos seguir insistiendo en que habernos involucrado en un modelo socioeconómico que tiene un motor hiperdesarrollado, tipo monopólico, oligopólico, conectado a otros sistemas que tienen esa misma característica, a la economía canalera, supone la pérdida de competitividad del interior del país frente a la metrópoli, frente al área canalera, que no tiene canal. Obviamente, eso sí, estaríamos claritos en torno a eso. Si pudiéramos reproducir los canales en varios lugares del país, en un, digamos, en un tono así como para ponernos en condiciones de competir por el desarrollo regionalmente y sectorialmente, entonces pudiera existir otro mundo y otra situación. Entonces, en estos aspectos queremos insistir en que la propia dinámica del modelo ha conducido a abandonar el sector agropecuario, a abandonar el interior. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se viene para acá, para Panamá? Pues evidentemente no es tan fácil. Y evidentemente eso no desarrolla ni soluciona el problema. Al contrario, va creciendo. Y es por eso que, señores, se requiere de una reorientación del modelo en este estado de cosas. Esa reorientación es una reorientación no de gastar unos cuantos millones más en esta ocasión, en este presupuesto, en el otro. Requiere un ordenamiento estable en el cual, por ejemplo, el sector agropecuario, haya una verdadera revolución en el sector agropecuario para desarrollarlo, como ha sido posible en otros países. En Costa Rica, por ejemplo, que no tiene canal, y el sector agroindustrial también podemos hacerlo, y no tenemos que estar importando tantas cosas y podemos aliviar el déficit en cuenta corriente de este país de exceso de compras versus ventas, lo cual provoca una brecha de salida de este país alrededor de 5.000, 7.000 millones a veces de dólares que salen del circuito de producción nacional y
que tienen un claro efecto contractivo sobre la economía y que no se ve. No se ve porque el ciudadano no puede experimentar que haya una posible situación de devaluación, etc. Y con nuestro sistema estructural, con el sistema dólar, nosotros no vamos a ver que nuestra situación de balance de pago vaya a devaluar el dólar. Eso no es así. No va a devaluarse. Entonces, no vemos esa situación. En otro lado, eso sería una señal de que hay problemas y un posible indicador de que de repente la moneda se va a devaluar. ¿Ya? Bueno, entonces, en estos aspectos, está claro que es verdaderamente crucial. Hemos llegado al punto en el cual hay que tomar decisiones destinadas a reestructurar, reorientar la economía nacional, construir un modelo integrativo. Yo recuerdo muy bien en la década de los años 70, 80, cuando en 1969 se publicó un libro llamado Estrategia para el Desarrollo Nacional. La Dirección de Planificación en aquel tiempo de la presidencia. Creo que estaba el doctor Nicolás Ardito Barletta ahí. Y ese instrumento ya vislumbraba como pilar fundamental que había que lograr la integración regional nacional. O sea, las regiones que conformaban ya, como se pudo reconocer después en un documento llamado Opciones Estratégicas para la década 80-90, 1980-1990, el Ministerio de Planificación y Política Económica se estaba reconociendo, porque es algo claro y evidente. Lo sabe cualquiera que haga un análisis de la realidad nacional, que existe una economía dual entre el interior y la metrópoli, entre la zona canalera y el interior del país, porque existe evidentemente una dificultad de no se puede comparar las inversiones agropecuarias versus las inversiones del sector servicio por razón de rentabilidad y de riesgo, por los problemas de que no hay suficiente accesibilidad al financiamiento, los problemas que requiere la actividad agropecuaria, requiere tecnología, requiere investigación, requiere insumos, y no tenemos insumos, no producimos insumos, y los insumos los compra una cadena distribuidora hacia el resto del mundo, al resto del mundo no sé a dónde, se proveen los insumos, fertilizantes, semillas, etcétera, y cuando llega a este país, el costo de esos insumos son relativamente elevados. Entonces, ¿cómo podemos competir con el resto del mundo? Porque entonces, si usted se pone a poner que, bueno, si el producto aquí se produce más caro que en el exterior, entonces importémoslo. Esa es una falacia porque no es solamente el asunto de un criterio de precio, que pudiera ser interesante considerar que no es el único. No es el único porque resulta que el precio del producto que se importa, más barato supuestamente, por la cadena de comercialización, los transportes internacionales, etcétera, etcétera, termina aquí en este país tan caro o más caro que el nacional. Entonces se está poniendo al extranjero por encima del nacional y esto provoca que el nacional abandone la actividad productiva y quedemos más dependientes del resto del mundo y que gastemos dinero que sale del circuito económico nacional. ¿Y qué pasa, señores? Que si sale del circuito nacional provoca contracción de la actividad económica y entonces afecta al bienestar de la gente que depende
de la actividad agropecuaria en el interior, a la cual necesita motivación. Motivación, recursos, desarrollo, y el Estado puede proveerlo. En la década del 70-80 se hicieron esfuerzos en torno a eso. Luego, en la crisis de la deuda, se produjo una serie de aspectos. Se desmontó el aparato de producción que se había generado con un Estado que los países del centro habían señalado por excedentes financieros internacionales. Entonces se invitaron a los gobiernos a que se endeudaran para luego pedir que vendieran las empresas estatales para pagar la deuda y hacernos otra vez sujetos de crédito para volvernos a endeudar. Entonces, ese ha sido el esquema. Y nuestro sistema, al no tener banca central, nuestra deuda es externa. Y pagar la deuda externa significa pagar cantidades de amortización de intereses verdaderamente que son que salen del país todos los años. Todas estas dificultades están inmersas en un país que requiere una construcción de un modelo que sea equitativo, equilibrado para todos los sectores de producción, para todas las regiones. Es muy importante hablar de las regiones, porque en las regiones viven las personas. Y ahí están las oportunidades, están ligadas a la producción de las personas que se localizan en las regiones. No están en Panamá, ni están en la globalidad macroeconómica. En los análisis macroeconómicos son globales, no hace mucha alusión a la situación regional. Entonces la política debe ir contribuyendo, debemos ir creando un sistema de planificación, construyendo un sistema de planificación de largo plazo, de Estado, con una política de Estado del sector agropecuario. Crear un cúmulo de instituciones nuevas o desarrollar las ya existentes en una reconversión nueva de esas instituciones con mayor capacidad de toma de decisiones regionales de cada provincia dentro de lo que podemos llamar planificación regional de área provincial, por ejemplo, Chiriquí, Bocas, región occidental, región central, Herrera, Los Santos, Coclé, Veragua, bajo un esquema de coordinación y de posible toma de decisiones y posible mayor ampliación de los recursos presupuestarios en esta área, porque si se concentran en el grado de concentración de los recursos en el área canalera, eso conviene al área canalera, básicamente, y nos desprovee a nosotros de nuestros posibles esquemas de desarrollo. Entonces, lo que hay que hacer es, en esa área, también caminar hacia la agroindustria en diferentes manifestaciones. La agroindustria emprendedurística, chica, de la pequeña producción, producción familiar, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos estímulos a la inversión para que la inversión se radique acá, en el interior, y que no, esa inversión internacional que viene y es atraída por la economía canalera, algún tipo de inversión mediante incentivos fiscales que tanto se ofrecen en otros momentos, se ofrezcan para instituciones que se localicen en el interior del país. Bueno, la mina de cobre ayudan bastante, en fin, pero estamos hablando de agroindustria, estamos hablando del sector agropecuario. Y bueno, ese esquema, esa recomposición de la planificación como instrumento para desarrollar, reconvertir la economía nacional es vital. Bueno, esperemos que estas consideraciones sirvan para la toma de decisiones. A todos, a la audiencia, muchas gracias por
atención dispensada a esta emisora que siempre nos ha tendido la mano para dirigirnos a la comunidad regional y nacional. Muchas gracias.